Cuando noté por primera vez que los estandartes del imperio empezaban a perder sus símbolos dorados, reemplazados por una aleación barata, entendí que no era el metal lo que se había agrietado, sino nosotros. Todo parecía igual: naves en órbita, orquestas en honor al emperador, discursos interminables sobre la unidad, pero en el aire flotaba el olor a óxido. No venía de los cascos de las fragatas estelares, venía de las personas. Vi a capitanes discutiendo por provisiones, a oficiales falsificando informes, a tripulaciones enteras desapareciendo en el vacío, llevándose contenedores de recursos. Éramos el imperio que la galaxia temía, y nos habíamos convertido en una nave vieja donde cada uno repara solo su camarote y espera que la bodega no se inunde demasiado pronto. Y aún así, yo creía que todo podía arreglarse, que bastaba con alcanzar el panel de control y girar la palanca un poco a la izquierda, como si el rumbo moral se definiera desde el sistema de navegación. Las primeras grietas no aparecieron en los muros del palacio, sino entre los planetas. Los mundos centrales querían conservar el poder, según ellos, por estabilidad, mientras que las periferias que vivían del polvo de los asteroides exigían libertad. Yo estaba en la estación Eris 9 cuando nuestro comandante ordenó bloquear las rutas de carga. Dijo que era temporal para mantener el orden. Pero cuando las ciudades comenzaron a pasar hambre, entendí que nadie quería conservar nada, solo las ganancias. La gente en los planetas nos veía como ocupantes, y nosotros empezamos a avergonzarnos de nuestro emblema. Fue entonces cuando vi por primera vez a la tripulación de nuestro crucero, oficiales en quienes confiaba mi vida, sabotear sus propios motores para evitar otra operación de limpieza. Decían que estaban cansados de luchar por la sombra del emperador. Luego llegó el día en que explotó el almacén en la estación principal de atraque. Decían que fue un ataque rebelde, pero yo había visto cómo el día anterior nuestros técnicos susurraban en los pasillos, intercambiando códigos. Todo se volvió una farsa. Los generales negociaban en secreto con los separatistas, los diplomáticos vendían información a las flotas, y nosotros, los oficiales de rango medio, solo intentábamos entender a quién debíamos considerar enemigo ese día. Me ordenaron patrullar un sector que ya estaba bajo control de la Liga de los Mundos Libres. El mando lo sabía, pero la orden tenía un sello, y eso bastaba para enviarnos a una muerte segura. En el espacio entre las estrellas vi los restos de nuestras propias naves y cerca señales de nuestros antiguos aliados. Y ya nadie preguntaba quién disparó primero. La culminación fue el ataque a la capital. Recibimos el mensaje de la invasión mientras aún celebrábamos el Día del Imperio. Una ironía que sentí en todo el cuerpo. Estaba en el puente cuando en la pantalla apareció la silueta del planeta envuelto en llamas. Una corriente de refugiados, militares, senadores, comerciantes. Todos intentaban huir, todos buscaban a alguien que asumiera el mando. Pero el emperador guardaba silencio. Decían que su nave desapareció en el hiperespacio, que huyó o que fue traicionado por sus propios consejeros. En ese momento no me importaba la verdad. Solo miraba cómo nuestra capital se deshacía en la órbita, como un símbolo de agotamiento que ya no se sostenía con tornillos. No podía disparar ni huir, solo quedarme allí y escuchar cómo ardía la civilización que habíamos construido durante 3 milenios. Cuando terminó la guerra no hubo vencedores, solo una desintegración generalizada y un vacío de poder. La majestuosa flota se fragmentó en decenas de facciones, autoproclamadas herederas del imperio. Estos grupos, ya fueran fanáticos revanchistas o cínicos predicadores de la paz, solo se unían en torno a hipócritas mentiras sobre el futuro.
Yo, que había visto demasiado, me negué a jurar lealtad a nadie. Mi nave, destrozada y vacía, vagaba entre los restos gravitacionales. En ese aislamiento sentí no un silencio cósmico, sino humano. La ausencia total de órdenes, de deber o de un sueño común de orden. Solo quedaban las indiferentes y antiguas estrellas, testigos impasibles de nuestra caída definitiva. Ahora vuelo entre los restos de antiguos sistemas, ayudando a quienes sobrevivieron. En los escombros de las estaciones aún se pueden encontrar piezas de viejos mecanismos, y a veces juguetes infantiles flotando en gravedad cero. La gente intenta empezar de nuevo, pero a veces veo cómo se les iluminan los ojos cuando hablan del pasado, como si fuera un mito. No recuerdan la corrupción, las traiciones ni la falsedad, solo relatos heroicos del imperio. Y yo no los corrijo. Tal vez sea mejor así, porque si olvidamos cómo se derrumba todo, quizá algún día construyamos algo que no haya que remendar cada siglo. Nunca pensé que sería testigo de cómo la galaxia literalmente se desgarraba en dos. Todo comenzó no con una guerra ni con disparos, sino con una sesión del Senado donde, en teoría, se discutían aburridos temas logísticos. Yo estaba abajo, en el sector técnico, vigilando los sistemas de soporte vital y comiendo mi sopa deshidratada directamente del paquete, cuando la transmisión se cortó. La mitad de los delegados en la sala se levantó agitando los brazos, y la otra mitad gritaba que habían sido traicionados. Al principio pensé que era otro fallo de comunicación, pero no. Era un fallo humano. Ya no podían compartir el poder, ni siquiera el espacio en pantalla. Unos gritaban que el centro imperial drenaba los recursos de la periferia. Otros decían que sin el centro la galaxia caería en el caos. Yo no era político, pero incluso para mí estaba claro que el caos ya había comenzado, y que simplemente aún no le habíamos puesto nombre. Después de eso, los muelles se volvieron inquietantes. Cada segundo barco se iba a reparación y no regresaba. En los mapas de navegación empezaron a desaparecer sistemas enteros, marcados simplemente como no disponible. Oficialmente eran interrupciones temporales de comunicación, pero todos sabían. Los planetas estaban declarando su independencia uno tras otro. Mi capitán decía que era una moda, como en los viejos tiempos. Primero todos colonizaban, luego todos se separaban. Yo me reía entonces, pero por dentro sentía náuseas. En la órbita captábamos señales piratas donde antiguos oficiales de la flota llamaban a la libertad de los mundos. Sonaban demasiado sinceras como para no asustar. Recuerdo que en nuestra cubierta aparecieron panfletos con el símbolo de la Liga de Sistemas Libres. Alguien los distribuía en secreto directamente en los camarotes y nadie sabía quién. Ni siquiera los escáneres detectaban el origen. Y luego la gente empezó a desaparecer. En silencio, sin ruido, sin disparos. Simplemente no se presentaban a su turno. Cuando nos ordenaron interceptar el convoy separatista, ya no sentí orgullo como antes. Ya no éramos defensores del imperio. Nos habíamos convertido en su garrote. Nos dijeron que ese convoy transportaba contrabando, pero dentro, después del combate, no encontramos armas, sino refugiados. Niños, ancianos, mujeres que solo querían huir de planetas donde ya habían comenzado los pogromos. Nuestros soldados guardaban silencio. Nadie sabía qué hacer con esa carga. Personas que ahora eran consideradas enemigas. El comandante dijo que los entregaría al servicio de control, pero vi cómo por la noche él mismo abrió la esclusa y dejó salir el transporte al espacio libre. Me dijo que ya no podía disparar contra quienes solo querían vivir.
Fue entonces cuando entendí por primera vez que la disciplina no es una armadura, sino una prisión, y que si la llevas demasiado tiempo, empieza a presionar desde dentro. Luego llegó el día en que el Senado dejó de existir. Simplemente se quedó en silencio, sin transmisiones, sin decisiones, sin órdenes. Derivábamos en el silencio, sin saber a quién pertenecíamos ahora. La flota imperial se fragmentó, como todo lo demás. Unas naves recibieron nuevos emblemas, otras repintaron los antiguos. Por los canales internos circulaban rumores de que habían estallado combates en la capital, que el emperador había sido evacuado, que ahora cada almirante decidía por sí mismo quién era enemigo y quién aliado. Intentábamos mantener la formación, pero la disciplina en el espacio es algo ilusorio. En el vacío nadie escucha órdenes si no quiere escucharlas. Una noche me despertó un golpe sordo. Uno de nuestros cruceros se autodestruyó para no caer en manos del enemigo. Vimos el destello por las ventanas y nos quedamos en silencio. Ni siquiera activamos la alarma. ¿Para qué si arder se ha convertido en nuestro idioma común? Después de varios ciclos, llegué a un planeta que aún mantenía lealtad al centro. Nos recibieron como héroes, pero los ojos del gobernador no brillaban de orgullo, más bien de miedo. Dijo que en los mundos vecinos empezaban a desaparecer los destacamentos imperiales, que la gente estaba cansada de órdenes ajenas. Nos ofreció quedarnos, diciendo que en la superficie era más seguro. Pero ya entonces vi en su mirada el cálculo. Solo quería que fuéramos su ejército. Y nos quedamos, no por lealtad, sino por agotamiento. Durante meses reparamos la nave, escuchamos noticias que llegaban en fragmentos, que un sistema se declaraba libre, que otro ardía en una explosión atómica. Nos sentábamos en el bar bromeando con que el imperio se había tomado unas vacaciones, pero todos sabíamos. Las vacaciones no son eternas, solo las ruinas. Todavía no sé quién ganó esa guerra. Tal vez nadie. Después de todos estos años vuelo en un viejo transporte que aún lleva la tipografía imperial y entrego provisiones a colonias que se consideran independientes. Pagan con migajas, pero no lo hago por eso. A veces, cuando me siento junto a un faro y veo cómo giran lentamente los restos de antiguas flotas, me parece que ellos también esperan una señal que ya no llegará. La gente pregunta por qué no regreso a los mundos centrales, y yo simplemente no quiero volver a ver cómo alguien pinta el oro de amarillo para fingir que aún brilla. El imperio no murió cuando cayó la capital, sino cuando dejamos de confiar los unos en los otros. Y aún así, cuando paso cerca de los viejos faros, siempre envío un breve impulso al espacio. Por si acaso, si en algún lugar alguien aún recuerda cómo sonaba la verdadera unidad. Siempre pensé que el sabotaje era algo sacado de los libros de historia, donde los héroes volaban puentes y salvaban civilizaciones. Pero cuando el primer almacén en la estación orbital, Canopus, explotó justo sobre mi cabeza, entendí que la romantización del sabotaje estaba muy sobrevalorada. Estábamos en el compartimento de carga, revisando las reservas de combustible de plasma, y de pronto todo se iluminó con una luz tan cegadora que ni los filtros del casco pudieron bloquearla. Me desperté en la enfermería, y en lugar del techo vi el cielo estrellado a través del casco perforado. Al principio pensé que era solo un accidente. Puede pasar. Pero luego comenzaron a desaparecer datos, fallos en los sistemas de navegación, naves que se desvanecían de los radares como fantasmas. Todo ocurría de forma demasiado sistemática para ser casualidad. Los superiores decían que eran fallos técnicos, pero yo veía en sus ojos miedo, no confusión, miedo real.
Fue entonces cuando pensé por primera vez que quizás ya no controlábamos nuestra propia flota. Unos días después de la explosión nos ordenaron inspeccionar los almacenes de la base vecina. Todo allí se veía igual. Guardias tensos, pasillos oscurecidos y en el aire el olor de aislamiento quemado. Bromeé diciendo que era el nuevo aroma imperial. Pánico con notas de ozono. Pero nadie quiso reír. Cuando abrimos el compartimento central, vimos que en lugar de cajas con piezas había estructuras vacías. Resultó que alguien había estado retirando el equipo durante semanas, alterando los registros. Incluso los drones de seguridad no detectaban el cambio, o fingían no verlo. Nuestro técnico dijo que los algoritmos habían sido reescritos, pero vi cómo le temblaban las manos al decirlo. Esa noche me desperté cuando la puerta de mi compartimento se abrió sola. En la oscuridad parpadeó el indicador verde del sistema de seguridad. Alguien entraba con mi identificación, pero cuando salí al pasillo no había nadie. Solo un susurro apenas audible en el comunicador, un impulso corto, parecido a una palabra que se repetía varias veces: desconexión. Después comenzaron las verdaderas acciones de sabotaje. Alguien desactivaba las boyas de navegación, haciendo que caravanas enteras de naves perdieran el rumbo y chocaran contra asteroides. A veces encontrábamos restos flotando en el vacío. Partes calcinadas de los cascos, contenedores, trozos de antenas que aún transmitían señales de emergencia hacia la nada. Nuestro capitán ordenó reforzar la seguridad y revisar todas las conexiones manualmente, pero no servía de nada. Al contrario, cada día más sistemas dejaban de funcionar, como si alguien nos desconectara metódicamente del resto del imperio. Incluso bromeábamos diciendo que tal vez el propio imperio quería deshacerse de los mundos sobrantes. Nos apagaba como servidores viejos. Pero las bromas se acabaron rápido cuando apareció un marcador rojo en el panel, una señal de ataque interno. Nuestras propias torretas abrieron fuego contra los hangares. Después de eso, no volvimos a bromear. Cuando la investigación se prolongó, surgieron sospechas en la flota. Todos miraban al vecino como posible traidor. Dejamos de confiar incluso en las inteligencias artificiales, desactivamos la automatización y calculábamos las trayectorias manualmente, como si hubiéramos vuelto a los tiempos de los primeros viajes espaciales. Entonces pensaba que lo importante era encontrar al culpable, pero cuanto más buscábamos, más entendíamos. Probablemente todos eran culpables. Alguien vendía datos. Otro encubría crímenes en silencio. Otro simplemente cerraba los ojos para no perder su puesto. Todo parecía un sistema enorme que se devoraba a sí mismo. Un día noté que nuestras propias cajas negras enviaban copias de datos a un sector desconocido. Los técnicos dijeron que era un error de enrutamiento, pero cuando intenté rastrear la señal, llevaba a uno de nuestros buques insignia, el que, según los registros oficiales, se había incendiado 3 meses atrás. La culminación llegó cuando de repente se apagó la gravedad en la nave principal. Todos flotamos en el aire, y ese caos parecía casi cómico. Generales agarrándose a los tubos, oficiales intentando atrapar sus tabletas, y yo que no pude evitar reírme. Tal vez fue una crisis nerviosa, porque la risa en el vacío suena horrible. Luego todo explotó. La mitad de la flota perdió el control, los sistemas activaban por sí solos los protocolos de evacuación, y los módulos de mando desaparecían de los radares. Cuando por fin estabilizamos la nave, vi por la escotilla cómo una de nuestras estaciones se partía en 2, y el fuego se curvaba en el espacio sin aire, como si estuviera vivo. En ese momento me pareció que no fueron personas quienes sabotearon.
fue el universo que decidió deshacerse de nosotros, como de un elemento inútil que estorbaba a la evolución. Ahora, cuando recuerdo aquellos días, me da risa que tuviéramos tanto miedo de los enemigos del imperio. El enemigo más temible siempre estuvo dentro, en nuestro deseo de ocultar la verdad y fingir que lo controlábamos todo. Sigo sirviendo en la flota, aunque ahora parece más un montón de restos que un ejército. Volamos entre estaciones vacías, buscamos vestigios de la antigua gloria y registramos nuevos protocolos, aunque todos saben, ellos también desaparecerán pronto. A veces, cuando veo en la pantalla un viejo código de acceso, el mismo que abrió la puerta de mi compartimento aquella vez, me parece que alguien o algo sigue jugando. Y quizás el sabotaje nunca terminó. Tal vez todos simplemente cumplimos nuestra parte, sin saber quién está realmente detrás de este guión. Siempre pensé que el espacio olía a metal y soledad, pero cuando por primera vez sentí el olor de oxígeno quemado en la cabina, entendí que estaba equivocado. El espacio huele a miedo. No ese miedo animal, pánico que te invade antes de morir, sino un miedo silencioso, espeso, como aceite frío, cuando te das cuenta de que todo a tu alrededor se derrumba y tú tienes que seguir cumpliendo órdenes. Estábamos en la órbita de Meridiano, un planeta que hasta hace una semana llamaban la joya del imperio. Ahora solo quedaba una corteza calcinada. La primera batalla no la recuerdo por las explosiones o las pérdidas, sino por lo hermoso que brillaban los fragmentos de naves destruidas, girando en el vacío, como si alguien hubiera esparcido estrellas. Entonces, aún no sabía que eso era solo el comienzo, y que pronto dispararíamos no a rebeldes, sino a quienes ayer compartían mesa con nosotros en el comedor de oficiales. Cuando comenzó la guerra, nadie quería admitir que era una guerra. Todo se llamaba enfrentamientos locales, incidentes, operaciones de estabilización. La propaganda imperial hacía su trabajo. Creíamos que el enemigo estaba allá afuera, tras las nebulosas, y no entre nosotros. Pero en cierto momento apareció en el radar una flota con insignias imperiales, y la orden del centro de mando fue clara: abrir fuego. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Simplemente cumplimos, porque era más fácil. Las primeras ráfagas perforaron el blindaje del buque insignia, y vi cómo su casco se derretía lentamente bajo el fuego. Entonces, algo se rompió dentro de mí. Entendí que la palabra traidor se había vuelto relativa. Hoy eres defensor del imperio y mañana, objetivo de sus propias armas. La ironía es que al destruir naves ajenas, estábamos destruyendo nuestra propia fe. Luego comenzó la verdadera carnicería. Cada día, una nueva batalla, nuevas órdenes, nuevas listas de muertos. Dejé de memorizar los nombres de los planetas. Todo se convirtió en un infierno interminable de destellos y ruido de radio. Nos volvimos como autómatas, ejecutando comandos sin emociones. A veces me sorprendía pensando que empezaba a acostumbrarme a los gritos por el canal, a las súplicas de ayuda, al breve fallo de navegación antes de que una nave se convirtiera en una bola de fuego. Eso daba más miedo que el combate mismo, porque cuando empiezas a ver la muerte como rutina, ya estás medio muerto. Una vez intenté anotar los nombres de los caídos en un diario personal, pero lo dejé rápido. No habría suficiente papel, ni siquiera escribiendo con letra diminuta. Cuando nos trasladaron a los límites exteriores, todo empeoró. Donde antes estaban las fronteras del imperio, ahora había vacíos. Sectores enteros sin comunicación, sin órdenes, sin sentido. Nos convertimos en nuestro propio mando. Las naves envejecían, los sistemas fallaban. La gente perdía la razón.
Decían que un capitán simplemente abrió las esclusas y salió al vacío, sin traje, sin motivo. No lo creí, hasta que vi al comandante de nuestra escuadra sentado en su camarote, con las luces apagadas, hablando con alguien que no estaba allí. Me dijo que el imperio se pudre por dentro y la voz de las estrellas exige purificación. No supe qué responder. En momentos así entiendes que la locura se ha convertido en una nueva ley de gravedad y arrastra a todos hacia abajo sin excepción. Cuando finalmente llegó la orden de ofensiva general, ya nadie creía en la victoria. Solo avanzábamos por inercia, como naves viejas a las que olvidaron apagar los motores. Nuestras armas disparaban automáticamente. El sistema de puntería funcionaba a ciegas. Vi cómo la flota enemiga, antes nuestros aliados, se retiraba, dejando atrás todo lo que podía, pero nosotros no lucíamos mejor. Nadie sabía por qué luchábamos. El imperio se había desmoronado, pero la inercia de la guerra seguía empujándolo. Cientos de naves combatían en silencio, donde cada explosión parecía el eco de errores ajenos. Entonces pensé que, tal vez, todas esas batallas no eran para ganar, sino simplemente para dar sentido a quienes ya lo habían perdido hace tiempo. Ahora, mientras escribo esto, alrededor solo hay frío y estrellas. Mi nave deriva sin combustible, la comunicación no funciona, y la única fuente de luz es una lámpara roja de emergencia. No sé quién ganó, ni siquiera si había alguien que pudiera ganar. El imperio está muerto, y nosotros, sus fragmentos, flotamos en el vacío hasta apagarnos por completo. Es curioso. Toda mi vida soñé con ver el espacio, y ahora lo veo tal como es, silencioso, indiferente, infinito. Y tal vez ahí esté la verdad. El universo no nos divide en vencedores y vencidos, solo espera a que dejemos de hacer ruido. Cuando escuché que el almirante Vorn se había pasado al bando de los separatistas, al principio me reí. No porque fuera gracioso, fue solo una reacción nerviosa. Serví bajo su mando casi 5 años y durante ese tiempo me pareció un hombre de acero. Estricto, frío, pero justo. Sabía cómo mantener la flota bajo control, haciendo que incluso los pilotos más tercos obedecieran las órdenes. Y ahora, ese mismo hombre al que considerábamos un símbolo del imperio, de repente declaraba que el centro ha perdido el derecho moral a gobernar la galaxia. Así, sin emociones, sin dramatismo, seco y con tono militar. Al principio pensé que era un virus en la red de noticias, algún montaje falso. Pero luego llegó la orden: bloquear todos los canales de comunicación con su sector. Y eso ya era demasiado serio para ser una broma. Fue entonces cuando entendí: si incluso tipos como Vorn se van, las grietas en el imperio no solo existen, pasan justo bajo nuestros pies. Ese día reinaba un silencio extraño en la nave. Nadie decía nada, pero todos entendían. La confianza había muerto. Antes podíamos discutir órdenes, quejarnos de la burocracia, pero en el fondo sabíamos que estábamos del mismo lado. Ahora todo había cambiado. Incluso la mirada del compañero de camarote parecía sospechosa. Me sorprendía contando con quién hablaba más cada uno, quién callaba en las conversaciones, quién apagaba el terminal demasiado rápido. El comandante de la nave dijo que no hay que entrar en pánico, pero él mismo no se quitaba la chaqueta blindada ni para dormir. Los oficiales fingían que todo estaba bajo control, pero 1 de cada 2 llevaba un arma encima. Y cuando por la noche explotó el almacén de municiones, nadie se sorprendió. Solo asentimos, como si lo hubiéramos estado esperando. Paradójicamente, cuanto más hablaba el imperio de orden, más profundo caíamos en el caos. Vorn sabía dónde golpear. Su flota no solo se fue,
Se llevó la mitad de las reservas de combustible, datos estratégicos y decenas de oficiales. Intentamos rastrearlos, pero las balizas de navegación mostraban disparates. Uno de los técnicos dijo que tal vez estaban usando firmas reflectantes, tecnologías prohibidas de las que oficialmente no existían registros. En algún momento me descubrí entendiendo a Bourne, no sus acciones, sus motivos. Tal vez simplemente se cansó de fingir que todo estaba bajo control. Luchábamos contra sombras, amparados en órdenes escritas por quienes nunca habían visto el espacio abierto. Quizás quería demostrar que incluso un general es solo un hombre, que también siente miedo. Pero admitirlo era firmar su sentencia de debilidad, y la debilidad en el imperio se consideraba un crimen. Una semana después nos enviaron a la zona donde supuestamente estaba su cuartel. Misión, reconocimiento e interceptación. En realidad, otro intento de convencernos de que el imperio aún podía actuar. Yo estaba en el puente, mirando la oscuridad tinta del espacio, cuando apareció en los radares la firma de su nave. El Helios, un enorme crucero, antes orgullo de la flota, ahora símbolo de traición. Su casco brillaba con las descargas de los escudos, como si intentara borrar las huellas de su pasado. Nos acercamos, pero no abrió fuego. Solo flotaba como si esperara. Entonces entendí, Bourne ya lo había decidido todo. Unos minutos después el crucero estalló como una estrella y desapareció en una luz cegadora. Luego dijeron que fue una trampa, que fingió su muerte. Pero yo lo vi con mis propios ojos. El Helios explotó desde dentro, y con él ardieron todas las respuestas a las preguntas que nos atormentaban. Después de ese incidente, el imperio ordenó depurar las filas. Comenzaron los interrogatorios, las inspecciones, los arrestos. Cada día se llevaban a alguien del equipo y nadie regresaba. Intentaba no pensar en ello, pero la sensación de que vivíamos dentro de una jaula se volvía insoportable. Decían que la confianza era el pegamento que mantenía unido al imperio. Si era así, nuestro pegamento ya se había secado. La gente dejó de creer no solo en el mando, sino también entre sí. Algunos susurraban que Bourne seguía vivo y estaba reuniendo una nueva flota, que nos esperaba en los confines de la galaxia, donde las estrellas se apagan lentamente. No sé si es verdad, pero a veces cuando miro por la escotilla y veo luces lejanas, me parece que una de ellas parpadea, como si alguien allá, en la distancia, estuviera dando una señal. Y en esos momentos pienso que tal vez el almirante simplemente fue el primero en abandonar la nave que se hundía, y nosotros nos quedamos, y ahora nos hundimos en el silencio. Nunca había visto una mentira tan elegante. En las recepciones diplomáticas olía a vino caro, se reflejaba en el brillo de las mesas y centelleaba en los ojos de personas que sonreían hablando de paz mientras escondían cuchillos tras la espalda. En ese momento fui asignado a la misión como observador, formalmente para redactar informes, informalmente para saber quién de nuestros diplomáticos ya buscaba rutas de escape. Yo, oficial de la flota, terminé entre personas que no luchaban con armas, sino con palabras. Y lo admito, eso daba más miedo. Cuando el enemigo está en la mira, todo es simple, sobrevive el más fuerte. Pero cuando frente a ti sonríe alguien que mañana podría vender las coordenadas de tu sector al enemigo, entonces entiendes que la guerra no está en el espacio, sino aquí, tras esas mesas perfectamente dispuestas. Todos lo llamábamos diplomacia en la sombra, pero en realidad era comercio de vidas humanas. Cada encuentro seguía el mismo guión: sonrisas, brindis, conversaciones sobre posibilidades de cooperación.
Escuchaba a representantes del imperio y de los separatistas hablar de un futuro común, mientras en el frente morían miles de soldados que creían luchar por una idea. A veces, algún diplomático soltaba frases como «La paz siempre es un compromiso», y me daban ganas de levantarme y gritar «¿Y cuánto cuesta uno de esos compromisos en vidas?». Pero me callaba, porque en ese mundo las palabras eran armas, y una palabra imprudente podía costar no solo la carrera, sino la vida. Lo más repugnante era que ambos bandos se creían sinceramente salvadores. Los imperiales decían que sin ellos todo caería en el caos. Los separatistas aseguraban que luchaban por la libertad. Y unos y otros bebían las mismas bebidas, hacían bromas sobre las mismas cosas y salían del salón con las mismas máscaras de indiferencia. En algún momento empecé a notar un patrón. Cuanto más fuertes eran los discursos sobre la paz, más informes llegaban sobre nuevos combates. Parecía que esas negociaciones no detenían la guerra, sino que la alimentaban. Escuchaba susurros en los pasillos sobre acuerdos secretos. Un sector prometía lealtad a cambio de autonomía. Otro ofrecía recursos a cambio de reconocimiento. Algunos vendían rutas de convoyes, otros nombres de desertores. La paz se convirtió en un mercado donde la moneda era el honor. Entendí que los verdaderos generales no llevaban armadura ni estaban en las flotas, sino que se sentaban en trajes caros y decidían quién viviría mañana y quién no. A veces me sorprendía echando de menos los tiroteos honestos. Al menos allí todo era claro, tú o ellos. Aquí no había los nuestros, solo los útiles y los temporalmente necesarios. En especial recuerdo una noche en la estación Orbital 6, donde se celebraba una reunión no oficial entre delegados de ambos bandos. Estábamos sobre un planeta que ardía abajo, literalmente ardía, su atmósfera en llamas por los bombardeos. A través de las escotillas se veían líneas luminosas de explosiones, mientras en el salón sonaba música, suave como el autoengaño. Uno de los diplomáticos dijo que todo esto es temporal y que la paz está más cerca que nunca. Alzó su copa y en ese momento entendí que no era cinismo, era fe. De verdad creían que podían comprar la paz como si fuera mercancía. No necesitaban ver los cuerpos en la órbita ni escuchar los gritos desde las estaciones destruidas. Trabajaban con cifras, y las cifras no gritan. Fue la primera vez que sentí que estaba del otro lado del espejo, donde todo está invertido. Donde la muerte es estadística y la conciencia un lujo. Después me encargaron redactar el informe sobre las negociaciones. Me senté frente al terminal mirando la pantalla vacía, sin saber qué escribir. Formalmente debía señalar avances en la búsqueda de compromisos. Pero, ¿qué avance puede haber si a espaldas de ambos lados yacen miles de cuerpos? Escribí unas líneas, luego las borré. Al final envié un archivo vacío. Tal vez fue mi único informe honesto en todo el tiempo de servicio. Una semana después me reasignaron a la flota. La justificación fue por pérdida de eficacia diplomática. Y saben, hasta sentí alivio. Que allá, en la línea de frente, disparen láseres y exploten naves. Al menos allí todo es honesto. La guerra, por horrible que sea, al menos no finge ser paz. Ahora, al recordar todo esto, pienso, tal vez el imperio no cayó por un enemigo externo, sino por su propia astucia. Nosotros mismos construimos la trampa en la que nos enredamos. Un sistema donde las palabras pesan más que los actos, donde los informes valen más que las vidas, y donde la verdad es demasiado peligrosa para decirla en voz alta. Aprendimos a esconder la mentira bajo lemas heroicos y a llamar prudencia al miedo. La sombra lo cubrió todo, la flota, la diplomacia,
la fe, incluso la conciencia. No perdimos planetas ni personas, perdimos el sentido por el que vivíamos, y quizá por eso incluso las estrellas parecen más apagadas. Ellas, como nosotros, están cansadas de brillar para quienes ya no saben mirar hacia arriba. Todavía no entiendo cómo terminé entre dos armadas, cada una de las cuales me consideraba un traidor. Una flota me llamaba cobarde, la otra, fanático del viejo régimen. Y yo solo cumplía órdenes, hasta que entendí que ambas nos llevaban al mismo destino, al vacío. Ese día, cuando mis monitores mostraron dos flotas idénticas avanzando una hacia la otra, sentí por primera vez que el imperio realmente moría. No en combate, no por impactos de plasma, sino desde dentro, por personas que dejaron de distinguir entre honor y conveniencia. Recuerdo cómo rugían los motores, cómo temblaba el casco de la nave por la tensión creciente, y pensaba, tal vez si apago la comunicación, la guerra dejará de existir al menos por un minuto. Pero llegó la orden, y volví a ser parte del absurdo, donde ya no era posible saber quién era el enemigo y quién el reflejo en el espejo. Al principio aún intentaba creer que todo esto tenía sentido, que si seguías el reglamento, respetabas el protocolo y mantenías la cadena de mando, todo se acomodaría. Pero luego comenzaron los acuerdos en la sombra, de esos que se susurraban incluso en los camarotes de los oficiales. Vi cómo los capitanes desaparecían tras reuniones cerradas, cómo escuadras enteras se perdían en el hiperespacio y luego aparecían repentinamente del otro lado del frente. Decían que era diplomacia. Yo lo llamaba descomposición. No luchábamos por ideales. Negociábamos vidas, como en un mercado donde el principal producto era el honor. Y cuanto más alto el rango, más barato se vendía. Cuando me asignaron para acompañar una delegación en negociaciones con las colonias, entendí que ya no podía haber nada peor. Esas negociaciones eran una farsa. En la sala olía a metal recalentado y miedo, y los ojos de los embajadores brillaban como lentes de drones antiguos. Cada uno hablaba no para convencer, sino para registrar material comprometedor. Vi cómo mi comandante intercambiaba miradas con el enemigo, como si entre ellos existiera un acuerdo invisible, más antiguo que todas nuestras órdenes. Fue entonces cuando sentí por primera vez repulsión no hacia el enemigo, sino hacia mí mismo, porque yo estaba sentado en la misma mesa, bajo la misma sombra. Más tarde, cuando uno de nuestros barcos explotó por sus propias minas, entendí que el sabotaje se había convertido en una nueva forma de lenguaje. Ya no disparábamos cañones, negociábamos para que las explosiones parecieran accidentes. Cada flota tenía sus fantasmas, personas que vendían coordenadas, rutas, códigos. A veces desaparecían, a veces eran ascendidos. Ya no sabía quién de nosotros seguía siendo soldado y quién se había convertido en burócrata con uniforme. Todo se mezcló. Lealtad, miedo, cinismo. Sentía cómo el aire se volvía más pesado, como si la propia estación entendiera que habíamos cruzado una línea sin retorno. Y luego llegó la noche en que tuve que elegir, cumplir la orden o conservar la conciencia. Me ordenaron destruir un transporte con refugiados de planetas que se habían declarado neutrales. Sabía que su muerte sería un gesto político conveniente. Pero cuando el sistema de puntería marcó el objetivo, simplemente corté la energía. En las pantallas parpadeaban advertencias, la automática pedía confirmación, y yo miraba por la ventana hacia las estrellas. Parecían tan lejanas como si nos despreciaran. No informé de mi desobediencia. Simplemente me desvanecí en la sombra, como muchos antes que yo. Dicen que me borraron de todos los protocolos. Tal vez sea lo mejor.
Ahora, al recordar todo esto, pienso, tal vez el imperio no cayó por un enemigo externo, sino por su propia astucia. Nosotros mismos construimos la trampa en la que nos enredamos, un sistema donde las palabras pesaban más que los actos, donde los informes valían más que las vidas y donde la verdad era demasiado peligrosa para decirla en voz alta. Aprendimos a esconder la mentira bajo lemas heroicos y a llamar prudencia al miedo. La sombra lo cubrió todo: la flota, la diplomacia, la fe, incluso la conciencia. No perdimos planetas ni personas, perdimos el sentido por el que vivíamos. Y quizá por eso incluso las estrellas parecen más apagadas. Ellas, como nosotros, están cansadas de brillar para quienes ya no saben mirar hacia arriba. Nunca olvidaré el día en que el cielo sobre la capital del imperio brilló más que todas las estrellas de la galaxia. Al principio pensé que era otro ejercicio o una explosión atmosférica accidental, pero luego los monitores comenzaron a mostrar señales de alerta. La flota separatista había atravesado la defensa y sus naves se dirigían directamente al centro de poder. Estaba en el puente, sintiendo cómo una helada angustia me subía por el pecho, y entendía que todo lo que sabíamos sobre orden, leyes y mandatos se derrumbaba en ese instante. Intentamos abrir fuego, pero el sistema de defensa falló, como si el propio imperio, al ver lo que ocurría, decidiera no intervenir. Los motores rugían alrededor, los indicadores de daño parpadeaban, y yo observaba cómo los destellos rojos en el horizonte cortaban las nubes y brillaban como relámpagos sangrientos, entendiendo que en esas luces se escribía el final de toda una era. Cuando sonó por primera vez la alarma sobre la mesa frente a mí, comenzaron a parpadear cientos de notificaciones sobre destrucción en el sector gubernamental. Vi cómo palacios y centros administrativos literalmente se evaporaban bajo impactos precisos, y con ellos se desmoronaban las ilusiones de seguridad. Intentamos coordinar contraataques, pero las órdenes llegaban tarde o no llegaban. La comunicación estaba cortada y los oficiales más experimentados estaban heridos o bloqueados en sus puestos. Entendí que toda la flota se había convertido en parte de un caos imposible de controlar. Cada intento de defender la capital se volvía una trampa y cada nueva orden generaba más tensión e incertidumbre. Aquella noche sentí por primera vez que podía perder no solo la vida, sino el sentido de lo que hacía. Los separatistas actuaban con rapidez y sin piedad. Veía en las pantallas cómo sus naves atravesaban la atmósfera, cómo los rayos de energía perforaban los campos de defensa dejando estelas de fuego, y cómo el pánico entre los habitantes crecía minuto a minuto. La gente corría por las calles, presa del miedo, y nosotros en el puente intentábamos entender qué más se podía hacer. Me sorprendía pensando que antes veía las guerras como algo lejano, abstracto, y ahora las tenía frente a mí. Escuchaba su respiración y sentía su dolor. Cada vez que veía caer un nuevo buque insignia, entendía que el imperio no perdía solo edificios y naves. Perdía los símbolos que nos mantenían unidos. Cuando el complejo gubernamental principal explotó, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era dolor, ni miedo, era vacío. Entendía que la estructura sobre la que se sostenía nuestro poder había sido destruida, y con ella se derrumbó la fe de la gente en la justicia y el orden. Mis compañeros intentaban mantener la calma, pero yo veía cómo les temblaban las manos, cómo sus ojos brillaban por la tensión. Luchábamos contra fantasmas de órdenes pasadas, y frente a nosotros se alzaba una nueva realidad en la que nadie sabía quién dictaba las reglas, quién era el líder, quién el traidor. Todo lo que nos enseñaron resultó ser una ilusión,
y lo único que quedaba era intentar sobrevivir en el torbellino de destrucción y sombra que dejó el ataque. Recuerdo cómo las estrellas en el horizonte parecían ajenas, como si el universo nos observara desde arriba, sorprendido por nuestra estupidez. Cada explosión iluminaba los rostros de los soldados que aún intentaban actuar, aunque sabían que todo había terminado. Yo estaba allí, observando cómo las órbitas de los satélites caían una tras otra, cómo el fuego envolvía los edificios gubernamentales mientras las naves enemigas ya maniobraban, listas para el siguiente golpe. En ese momento comprendí que la guerra nos había cambiado a todos. Ya no podíamos distinguir entre enemigo y aliado, deber y miedo, honor y supervivencia. Todo se mezcló en un caos imposible de describir con palabras. Se sentía en todo, desde el temblor del casco hasta la vibración del aire, que antes parecía seguro. Cuando terminó el ataque solo quedaron ruinas y un silencio que no podía llamarse paz. Vi cómo los restos del gobierno se escondían en sectores ocultos, cómo la flota intentaba recuperar algo de coordinación, pero yo ya sabía. El antiguo imperio estaba muerto. Nosotros, los que quedamos, nos habíamos convertido en sombras de nuestros antiguos roles, buscando sentido donde ya no lo había. Estaba en el puente, mirando la capital destruida, y por primera vez sentí que incluso el espacio, implacable y frío, había sido testigo de lo que habíamos perdido. No solo ciudades, no solo naves, sino la fe en el sistema por el que alguna vez luchamos. Las estrellas parecían apagadas, como si ellas también estuvieran cansadas de brillar sobre un mundo que hace tiempo olvidó lo que significa vivir con honestidad. Nunca pensé que el caos pudiera sentirse tan tangible, hasta que me encontré entre mi propia flota, que parecía haberse convertido en un organismo vivo sin cerebro. Cada almirante actuaba por su cuenta. Cada nave se creía el centro del universo, y las órdenes llegaban tarde, si es que llegaban. Estaba sentado en el puente, observando cómo las coordenadas de una unidad se cruzaban con el fuego de otra, y entendía. Nosotros mismos habíamos creado nuestro infierno. En otra vida nos enorgullecíamos de la sincronización, la precisión, la disciplina, y ahora incluso una maniobra simple terminaba en tragedia. Los láseres pasaban de largo, chocaban con nuestros propios escudos, y las tripulaciones gritaban intentando entender quién seguía vivo y quién ya había traicionado. Me parecía que todo el imperio se había convertido en una nave sin timón, y volábamos directo hacia una nube de meteoros, gritando y riendo al mismo tiempo, porque de otra forma el pánico nos habría devorado al instante. Con cada hora que pasaba, el desorden solo aumentaba. Los generales discutían a través del espacio, ignorándose entre sí, y yo me sorprendía pensando que, incluso si alguien sobrevivía, nadie podría contar la verdad de lo que había ocurrido. A veces parecía que todas esas personas jugaban una partida donde no estaba en juego la victoria, sino simplemente la posibilidad de demostrar que su palabra, su decisión tenía peso. Y en algún momento entendí. Aquí no hay correcto ni incorrecto, no hay enemigo ni aliado. Solo queda quien logra sobrevivir hasta el final del día. Miraba los mapas, donde las líneas de movimiento de la flota se cruzaban y rompían como cables viejos, y sentía que la realidad se volvía inasible. Todo lo que nos enseñaron sobre orden y disciplina desapareció junto con quienes alguna vez mantuvieron todo bajo control. Vi cómo pequeñas unidades intentaban actuar por su cuenta, dirigiendo sus fuerzas para ayudar a los vecinos o cubrir la retirada. Pero en lugar de eso, generaban nuevos enfrentamientos caóticos. Los drones de señal se activaban mal, los canales de combate estaban saturados,
y a veces me parecía que el propio espacio alrededor de las naves vibraba por la tensión. Las líneas de comunicación se convertían en un enredo de señales, y cada paso requería un esfuerzo enorme para no caer bajo fuego amigo. Me sorprendía pensando que, de forma inconsciente, consideraba cada nueva orden como una posible trampa. Y muchas veces lo era. Todo a nuestro alrededor se había convertido en una especie de danza extraña, donde cada paso podía ser fatal. Había una sensación extraña, como si la flota hubiera cobrado vida propia, impredecible y de una belleza salvaje. Vi cómo los generales tomaban decisiones ignorando las recomendaciones de sus asesores, como si confiaran en su instinto en lugar de la lógica o la estrategia. Cada uno se creía el legítimo heredero del poder, y yo, un simple oficial, quedé atrapado entre sus ambiciones como una hoja en un huracán. Intentaba entender qué más podía hacerse para restaurar el orden, pero todo lo que hacía solo empeoraba la situación. Perdíamos naves no por culpa del enemigo, sino por nuestra propia confusión y ambición. Y cada nuevo contacto con el adversario parecía un reflejo del caos interno de nuestro mando. Y cuando miraba el mapa, cubierto de puntos que representaban nuestras naves y las del enemigo, comprendí que en realidad no luchábamos contra un enemigo externo, sino contra nosotros mismos. Cada almirante, cada capitán, cada técnico se había convertido en una fuerza independiente que no quería someterse a un plan común. Vi cómo pequeñas flotas desaparecían sin cumplir su misión, y entendí que aquí no hay héroes ni habrá vencedores, solo aquellos que sepan sobrevivir a la próxima explosión, al próximo error. Intentaba mantener la línea, pero a veces sentía que la sosteníamos con las manos de toda la galaxia, que también estaba cansada de reglas y órdenes. Ahora, al recordar esas horas, entiendo que el desorden en el mando se convirtió en el símbolo del fin del imperio, no solo como entidad política, sino como idea de orden y justicia. Perdimos el control no por culpa de los enemigos, sino por nuestro propio ego, nuestra propia sensación de importancia. Cada uno se creía el centro del mundo, y al final ese mundo se derrumbó. Todavía veo las líneas temblorosas en los monitores, escucho el zumbido de los motores chocando entre sí y comprendo. A veces la guerra no es una batalla contra el enemigo externo, sino observar cómo tu propia gente destruye todo lo que alguna vez se consideró sagrado e inquebrantable. Las estrellas entonces parecían frías e indiferentes, porque veían cómo perdíamos no planetas ni naves, sino la capacidad misma de distinguir entre orden y caos. Nunca olvidaré el momento en que nos acercamos a la estrella central, sintiendo que todo estaba a punto de resolverse. Su luz brillaba de forma cegadora, como si el propio universo observara el último juego entre el imperio y los separatistas, y cada rayo se reflejaba en el blindaje de las naves, haciéndolas parecer chispas flotantes en medio del caos. Estaba en el puente, intentando comprender la magnitud de lo que ocurría, pero cada instante traía nuevos detalles horribles. Señales de daños, explosiones en los compartimentos, trayectorias torcidas de las naves de combate que temblaban bajo los golpes de energía y plasma. Se sentía como si el espacio mismo se tensara para soportar esa pesadilla, y nosotros dentro de él, como moscas sobre un cristal que está a punto de romperse. Vi caer a amigos, vi cómo se agrietaban los cascos y pensaba: no luchamos solo por planetas, sino por el recuerdo de lo que alguna vez fuimos. Cada paso en esa batalla era mortalmente peligroso. Vi cómo las tripulaciones perdían la orientación, cómo las naves chocaban en medio de torbellinos de fuego y humo, como si fueran criaturas vivas imposibles de controlar. Mis ojos saltaban de un monitor a otro, registrando destrucción,
pero mi mente se negaba a procesar toda la información de golpe. Intentaba encontrar algún orden, alguna pista de estrategia, pero pronto entendí que ya no había estrategia. Todo se decidía en instantes. ¿Quién reaccionaba más rápido? ¿Quién caía por accidente bajo un escudo? ¿Quién sobrevivía y quién no? En ese momento comprendí que las grandes flotas y los comandantes legendarios podían ser impotentes ante el caos que ellos mismos habían creado. En medio del combate sentí una extraña mezcla de terror y asombro. Los rayos de plasma rasgaban el espacio como el pincel de un artista, creando líneas de luz caprichosas, y las explosiones y los restos volando convertían el vacío en una pesadilla colorida. Vi cómo nuestras naves desaparecían en el fuego y el enemigo hacía lo mismo, y pensaba, si alguien observara esto desde fuera, no sabría distinguir entre una batalla y un espectáculo cósmico sin sentido. Mi cuerpo temblaba, el corazón se contraía por la tensión, pero al mismo tiempo sentía una calma sorprendente. Era el momento en que, a pesar del caos, existíamos aquí y ahora, sintiendo cada detalle, cada destello, cada pérdida. Perdíamos personas y naves cada minuto. Veía cómo los fragmentos del blindaje rebotaban contra los escudos, cómo los sistemas de soporte vital fallaban, cómo el fuego y el humo llenaban los compartimentos donde, segundos antes, estaban mis amigos. Los comandantes gritaban órdenes que se perdían entre el ruido de radio, y yo intentaba mantener la flota a flote, pero sabía que la pérdida de control era inevitable. Me parecía que la propia estrella nos observaba con reproche. Su luz revelaba todos los errores, todas las traiciones y toda la debilidad humana que ahora formaba parte de cada nave, cada soldado, cada instante. Cuando alcanzamos el punto culminante de la batalla, comprendí por primera vez que esta lucha no era por la victoria, sino por la supervivencia. Algunas naves que por la mañana parecían invencibles desaparecieron en segundos, y las que quedaban actuaban como sombras de lo que fueron. Vi cómo un almirante que antes parecía inquebrantable perdió la razón y dirigió la flota hacia el fuego, como si el destino mismo quisiera ponernos a prueba hasta el límite. Intentaba encontrar sentido en ese caos, pero no llegaba ninguna respuesta. Solo fuego, explosiones y la fría belleza del espacio, que parecía más honesta que cualquier orden o estrategia. Cuando la batalla terminó, las naves que quedaban se mantenían como sombras cansadas bajo la luz cegadora de la estrella. Miraba los cascos dañados, escuchaba señales desesperadas de supervivientes y perdía la noción del tiempo. ¿Ganamos o simplemente sobrevivimos al último horror? En mi corazón se mezclaban la amargura y la gratitud. Perdimos demasiado, pero seguimos vivos para recordar. Comprendí que incluso en esta catástrofe había una belleza extraña. La belleza de la resistencia, la belleza del caos, la belleza de seguir sintiendo, observando la luz que, parecía, el propio centro galáctico nos ofrecía a pesar de toda la destrucción alrededor. Nunca pensé que podría quedarme de pie y observar el final de algo que parecía eterno. Cuando la capital del imperio cayó, vi cómo los edificios que alguna vez simbolizaron poder y fuerza se derrumbaban entre nubes de polvo y fuego, dejando solo estructuras carbonizadas y ruinas humeantes. Desde el puente de mi nave observaba cómo los restos del Senado intentaban reunirse, pero había muy pocas voces, y la mayoría de los miembros habían desaparecido o perdido toda fe. Me parecía que el universo mismo se detenía para mirar cómo desaparecía el sistema que habíamos construido durante siglos, y por primera vez sentí una extraña mezcla de horror y alivio.
horror por la pérdida del orden y alivio por dejar de engañarnos con la ilusión de que todo y todos pueden ser controlados. Cuando los primeros estados independientes comenzaron a declarar su autonomía, sentí una extraña mezcla de orgullo y preocupación. Una alegría amarga por aquellos mundos que lograron liberarse de la vieja burocracia y el yugo se mezclaba con la certeza de que cada nuevo líder actuaría según sus propias reglas, y el antiguo orden que al menos formalmente mantenía todo unido había desaparecido para siempre. Veía en las pantallas planetas que brillaban en verde como símbolo de un nuevo comienzo, y otros en rojo como advertencia de que el caos aún no se había ido. Entendía que ahora nuestra tarea era sobrevivir entre estos escombros, encontrar sentido donde las viejas leyes ya no se aplican, y no perdernos en el vacío de posibilidades que antes parecía libertad, pero ahora se sentía como un frío vacío galáctico. Recuerdo cómo intentábamos restablecer al menos algunas líneas de comunicación entre los restos de la flota. Cada mensaje, cada señal era como un grito en el vacío. ¿Quién escuchará? ¿Quién responderá? ¿Quién sobrevivirá? Veía cómo las naves se deslizaban entre órbitas destruidas, como sombras de un poder que ya no existe, y cada maniobra era un equilibrio entre la vida y la muerte. Ya no teníamos mando centralizado, y cada oficial se convirtió al mismo tiempo en juez y culpable para su tripulación. Sentía que la responsabilidad de preservar la humanidad ahora recaía en cada uno de nosotros, y el pasado que alguna vez defendimos se había convertido en historia. Una que se puede contar pero no recuperar. En medio de este caos, por primera vez sentí que la galaxia aprendía de nuestros errores. En las pantallas aparecían nuevas ciudades y civilizaciones creadas sobre las ruinas de mundos antiguos, mientras las viejas banderas y emblemas desaparecían como recuerdos del pasado. Observaba cómo los habitantes de planetas que antes eran fieles al imperio comenzaban a formar sus propios gobiernos, establecer nuevas leyes e incluso a veces levantar cultos a los antepasados que no pudieron protegerlos de la caída. Era inquietante y hermoso al mismo tiempo. La resistencia humana que surge incluso donde el colapso parece definitivo, donde las ruinas aún humean y el fuego no se ha apagado. Comprendía que éramos testigos del nacimiento de un nuevo mundo, y al mismo tiempo sabía que nuestra propia huella en ese mapa estaría marcada no solo por el heroísmo, sino también por los errores que dejaron cicatrices. Cada día las ruinas de la capital se convertían en símbolo del pasado, y a menudo las observaba desde la nave, como si intentara extraer alguna lección. Veía los restos de los palacios, las estructuras dobladas de los puertos espaciales, las calles vacías donde antes había vida, y pensaba en lo fácil que es para el ser humano acostumbrarse al poder, olvidando que es frágil y mortal. Veía cómo los nuevos líderes planetarios formaban sus primeros consejos, aprobaban sus primeras leyes y trataban de evitar los errores que llevaron al colapso del imperio. Y en esos momentos sentía una extraña satisfacción. Lo perdimos todo, pero ahora tenemos la oportunidad de construir de nuevo, sin ilusiones, sin traiciones, sin promesas vacías que antes nos mantenían unidos solo sobre el papel. Ahora que el imperio se ha convertido en historia, entiendo que su caída era inevitable. No llegó solo por presión externa, sino por contradicciones internas, ambiciones, miedo y una confianza que no supimos conservar. Estaba en el puente, observando cómo nuevos estados nacían sobre los restos del antiguo orden, y sentía un extraño alivio. La luz de las estrellas, reflejándose en mis ojos, ya no parecía fría e indiferente, sino una señal de que la vida continúa,
de que incluso tras el colapso hay una oportunidad para comenzar de nuevo, construida con nuestras propias manos. Perdimos el imperio, pero ganamos la posibilidad de vivir con honestidad, y quizás ahí resida la verdadera victoria entre las ruinas. Estaba sobre los restos de lo que alguna vez se llamó imperio, y sentía un silencio extraño que no podía llamarse paz. Todo a mi alrededor aún humeaba, chispeaba y temblaba por las explosiones recientes, y yo, como un observador solitario, intentaba comprender todo lo que había ocurrido. Veía cómo las ciudades destruidas se reflejaban en las superficies metálicas de las naves, y cómo las órbitas deformadas de los planetas parecían cicatrices en el rostro del universo. En ese momento comprendí por primera vez que la historia que construimos durante siglos no terminó con una victoria heroica, sino con un colapso lento y doloroso que nosotros mismos aceleramos con nuestras ambiciones, miedos y errores. Y aún así, entre las ruinas, sentía un débil pero persistente resplandor de esperanza. Pequeños focos de vida, nuevos asentamientos, luces en el horizonte, como si la propia galaxia susurrara que incluso después de la destrucción es posible un nuevo orden. Noté cómo los restos de la flota se reunían lentamente, aunque el mando estaba completamente desmantelado. Y los almirantes, antes orgullosos e inquebrantables, ahora vagaban por sus propios pasillos de poder sin encontrar apoyo ni propósito. Intentaba evaluar quién de los sobrevivientes podía mantener algo de orden, pero entendía que las viejas estructuras ya no existían y que estábamos obligados a crear nuevas reglas aquí y ahora. Mis manos temblaban mientras pasaba los dedos por el panel de control, comprendiendo que cada orden, cada señal, ahora tenía valor no para ganar, sino para sobrevivir, para preservar la humanidad entre los escombros, y que ese frágil equilibrio sería la base del nuevo mundo. Mirar las estrellas parecía al mismo tiempo frío y reconfortante. Brillaban como si observaran todo lo ocurrido desde la altura de los siglos, sin emociones, pero con infinita paciencia. Sentía que en esa luz fría y eterna había una lección. Nada es eterno, y hasta los imperios más grandes pueden desaparecer, dejando solo memoria. Pero la memoria no es solo recuerdo, es semilla de la que puede surgir algo nuevo. Veía cómo en las ruinas aparecían los primeros intentos de reconstrucción, pequeños asentamientos que se reunían alrededor de la luz como polillas en torno a una lámpara, y comprendía que la vida no pide permiso, simplemente continúa. Cada paso sobre el puente destruido de la capital resonaba en mis huesos, y la mirada a las calles vacías me hacía pensar en los miles de personas que ya nunca volverán a ver este mundo. Sentía en mí una extraña mezcla de duelo y alivio. Duelo por las vidas perdidas, por los errores que llevaron al colapso, y alivio porque ahora nadie podrá construir un nuevo orden basado en la mentira y el miedo. Veía a los niños huérfanos caminar con cautela entre las ruinas y comprendía que serán ellos quienes llenen el mundo de nuevo significado. Y en ese momento sentí por primera vez que el fin del imperio no era una catástrofe absoluta, sino el comienzo de algo que aún no entendemos, pero que ya vive en cada respiración, en cada chispa de luz entre las cenizas. Me sentaba al borde de una plaza destruida, observando los restos de las naves que desaparecían lentamente en la nebulosa, y pensaba en lo fácil que es perder el control, en lo rápido que el mundo puede cambiar en un instante. Pero precisamente en medio de ese caos veía pequeñas chispas de orden, pequeñas reglas que surgían de forma natural, porque la vida no tolera el vacío. Comprendía que nos esperaba un camino largo, que la reconstrucción sería dolorosa, llena de errores y traiciones, pero ahora había una oportunidad de crear algo honesto,
algo duradero. Y quizás eso sea más importante que cualquier gloria imperial que alguna vez pareció eterna. Al mirar la luz titilante de las estrellas, entendí que hemos sobrevivido a la era del imperio, pero su final no significa desaparición total. La semilla de un nuevo orden ya ha sido sembrada en los corazones de quienes siguen vivos, en las ruinas de las ciudades, en la determinación de los sobrevivientes de no repetir los errores del pasado. Y yo, de pie entre los escombros, sentía al mismo tiempo la amargura de la pérdida y una tranquila alegría. Perdimos el viejo mundo, pero ganamos la posibilidad de construir uno nuevo, y quizás ahí resida la verdadera esperanza. La luz de las estrellas ya no parecía fría, reflejaba una posibilidad. La posibilidad de volver a ver el orden que nace del caos y de ver que incluso después del colapso la vida sigue brillando.